Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Dice así: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Cuando leemos las Escrituras, debemos tener en cuenta una cosa que muchas veces pasamos por alto. Si estuviésemos a finales del siglo I en nuestra iglesia y se nos dijese que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 10, no hubiéramos sabido de qué estaban hablando. Imposible, porque Juan no había puesto capítulos ni versículos a su Evangelio. De hecho, no fue sino hasta el siglo XIII o XIV cuando el Nuevo Testamento fue dividido en capítulos y versículos. Y fue el Antiguo Testamento dividido en el siglo XV. Las divisiones, tal como las conocemos hoy, fueron ideadas por un hombre llamado Estefanus en la segunda mitad del siglo XVI. Y fue la Biblia de Ginebra y todas después de ella que han tenido estas divisiones de capítulos y versículos. Y digo que debemos tener en cuenta estas divisiones porque al fin y al cabo no son inspiradas, por lo que no son perfectas. Y si no lo tenemos en cuenta, tenderemos a considerar los capítulos de los diferentes libros como entes aparte, como bloques separados, independientes, que no tienen que ver nada el uno con el otro. Además, los originales tampoco tuvieron títulos en las secciones y tampoco tuvieron puntuaciones, ni tampoco tenían separación entre las palabras. Así que cuando llegamos a un texto como este de Juan, nuestra perspectiva es un poco equivocada. Así que perdemos algunos detalles que no habríamos perdido con el original. Normalmente leemos desde Juan 1.1, donde se nos habla de la encarnación de Cristo, se nos habla sobre Juan el Bautista, sobre los primeros discípulos. Pasamos a Juan 2 y se nos habla de las bodas de Caná, se nos habla también de la limpieza del templo, de cómo Cristo echó a los mercaderes del templo, y después pasamos al capítulo 3, donde está Nicodemo, la historia que todos conocemos, y el versículo de Juan 3.16. Pero ¿veis el problema de esto? Consciente o inconscientemente, nos guiamos por las divisiones de los capítulos y los tratamos como historias separadas. Pero esto no es necesariamente así. Y además esta situación se agrava cuando las historias bíblicas nos son muy familiares, como ocurre con esta de Nicodemo. Y es más grave aún cuando usamos las aplicaciones de la Biblia, cuando para pasar de un capítulo a otro tenemos que seleccionarlo específicamente. Eso hace que no sea una lectura continuada. Y esto probablemente lo debamos tener en cuenta cuando empecemos a leer Juan 3. Fijémonos en cómo termina el capítulo 2 de Juan, el capítulo anterior. Dice: estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Pues si no tuviésemos estas separaciones de los capítulos y versículos, después de esto leeríamos: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Y pensaríamos que no se trata de una sección aparte de la anterior, sino que es una continuación. Pensaríamos que sería una especificación de la situación de antes. Muchos creyeron en Jesús, pero Jesús no se fiaba de ellos. Y aquí un ejemplo de esto: Nicodemo, quien también cree que Jesús viene de Dios, sin embargo no tiene la fe verdadera. Y aquí Juan, a través de esta historia de Nicodemo, nos especifica cuál era realmente el problema de aquellos que supuestamente creían en Cristo. Cristo sabía lo que había en el hombre, y sabemos que no era nada bueno. Su fe era falsa. Pero ¿cuál es la solución a esto? ¿Cuál es el problema? Hay una fricción.
¿Cuál es entonces la fe verdadera? ¿Qué hace falta para tener la fe verdadera? Si lo que hay en el hombre es malo y su fe es falsa, ¿cómo puede lo que hay en el hombre serle agradable a Dios y tener la fe verdadera? Y aquí entra la historia de Nicodemo, quien tiene esta falsa fe y de quien Cristo tampoco se fía. De hecho, viene de noche, y esto puede representar tanto la oscuridad que hay en su corazón, como que se quería esconder y no estaba dispuesto a sacrificar su estatus social a cambio de ser visto con Cristo. En realidad, es inevitable ver que el corazón de Nicodemo estaba mal. Jesucristo mismamente, tras escuchar el pequeño discurso de Nicodemo, le dice tajantemente: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto habría sorprendido bastante a Nicodemo, sobre todo porque no le había hecho todavía ninguna pregunta a Cristo. Pero esto da igual, Jesús va directamente al asunto principal. El corazón del asunto es este: Nicodemo, sé lo que hay en ti. Tu fe es falsa, dices creer en mí, pero conozco la poca sinceridad de tu corazón. Dices que sabes, pero no conoces nada. No eres nacido de nuevo, no has nacido de nuevo. Eres pecador, estás sumido en tus pecados, no amas a Dios con sinceridad y tampoco me amas a mí. ¿Por qué hay tantos que dicen ser cristianos y creer en Cristo, pero sin embargo no se nota nada en sus vidas? ¿Por qué los creyentes actúan muchas veces? ¿O muchos creyentes actúan como si fuesen impíos? Pues muchas veces es por esto mismo, porque no han nacido de nuevo. No han sido regenerados por Dios. Siguen en su naturaleza caída y su fe es falsa. Así que no son salvos y no verán el reino de Dios. Y nosotros debemos hacer como Cristo y no fiarnos de lo que con sus bocas dicen, sino saber que su corazón está entenebrecido y que nada piadoso hay en ellos. Y es este asunto tan vital lo que trataremos ahora: el nacimiento de nuevo, que también se llama regeneración. Esto a lo que Cristo le da tanta importancia. Y veremos en primer lugar la necesidad de ser regenerados. ¿Por qué debemos ser regenerados? ¿Por qué no podemos ser salvos si no somos nacidos de nuevo? En segundo lugar, veremos qué es la regeneración. Y en tercer lugar, veremos los efectos de la regeneración, del nacimiento de nuevo, en nuestro día a día. La necesidad de ser regenerados. Charlie Chaplin, el famoso actor de las películas mudas, tiene un monólogo en una de sus películas en la que habla, en las que presenta a la humanidad como realmente en un mal estado por las guerras, por la Segunda Guerra Mundial. Pero llama a la bondad que hay en el hombre para arreglar las cosas, hacer las paces, dejar la avaricia, buscar la hermandad común entre todos los hombres, abolir las fronteras. Incluso hace uso de unos de los versículos de la Biblia, citando a Cristo, para demostrar que el hombre tiene una bondad innata, un corazón generoso por naturaleza y que tiene potencial de crear un mundo libre y pacífico y próspero. Pero no se puede llegar a estas conclusiones leyendo la Biblia, a menos que saquemos los versículos de contexto. La realidad que Dios en su palabra nos presenta es una bastante diferente. En el hombre no hay amor, no hay paz, solo hay maldad, avaricia, orgullo, envidia. En el corazón del hombre tan solo hay pecado. Cristo no se fiaba de los que creían en Él, porque Él conocía lo que había en el hombre, y no había y no hay nada bueno. Hubiese sido mejor si Chaplin hubiese seguido haciendo películas mudas en vez de dar esas charlas humanistas. Veamos la condición del hombre desde tres metáforas o analogías diferentes que las Escrituras nos presentan. Lo que estas metáforas nos describen es la necesidad que tenemos de ser regenerados. La primera es el corazón de piedra, la segunda es la ceguera y la tercera es la muerte. En primer lugar, necesitamos ser regenerados porque tenemos un corazón de piedra. Es en el texto que leímos de Ezequiel 36 que se nos presenta esta imagen de la condición humana, el corazón de piedra. En el versículo 16 de Ezequiel 36 dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y también en Ezequiel, en el capítulo 11, versículo 19, se presenta la misma imagen. Y les daré un corazón, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Esta promesa la hace Dios en el contexto del exilio babilónico. Judá fue exportado a Babilonia debido a su testarudez por rebelarse en contra de Dios, por no adorarle debidamente y entregarse a los cultos paganos e idólatras y a prácticas como el sacrificio de los niños.
Pero con el castigo también vino la promesa, y Dios prometió que volverían a sus tierras tras 70 años de exilio. Sin embargo, esto presenta un problema obvio si pensamos a largo plazo. Los israelitas pecaron, igual que pecaron desde el mismo momento en el que salieron de Egipto, y desobedecieron los mandamientos de Dios vez tras vez, trayendo sobre ellos los juicios de Dios. Y ahora van a volver del exilio tras 70 años, pero es lógico que seguirán haciendo lo mismo. Su corazón no ha cambiado. Quizá unos cuantos años obedezcan y busquen a Dios, pero volverán a sus pecados igual que el perro vuelve a su vómito. Y es aquí donde el Espíritu de Dios describe el problema del pueblo israelita. Tienen un corazón de piedra. Este es su problema fundamental. ¿Pero qué significa que tengan el corazón de piedra? Significa muchas cosas y abarca la totalidad del estado humano. Principalmente significa que aquel que tiene el corazón de piedra no ama a Dios. No ama las leyes de Dios. El conocimiento de Dios no penetra en su corazón, sino que lo rechaza. No tiene afecciones ni sentimientos hacia las cosas de Dios y no le atrae el camino de santidad. Los mandamientos santos le son una carga y nunca los ama para encontrar placer meditando en ellos y mucho menos le gusta practicarlos. Para el que tiene el corazón de piedra, todo mandamiento de Dios y toda disciplina espiritual es una carga. No encuentra ningún placer en la oración o en la lectura de la Biblia. Nunca le emociona conocer más sobre Dios y sobre su naturaleza. Ir a la iglesia lo considera un mal necesario, o quizá lo hace por costumbre o por agradarle a otras personas. Pero no va a la iglesia con alegría de corazón sabiendo que le agrada a Dios, que le alabemos y que aprendamos más de Él. Cuanto menos dura el sermón, mejor, porque así se libra antes. Así llega pronto a casa y hace cosas más importantes como echarse la siesta o ver la tele y perder el tiempo. Alguien con un corazón de piedra no es alguien sin sentimientos. Una persona con el corazón de piedra muy bien puede emocionarse al máximo por un gol de su equipo favorito o cuando echan un nuevo capítulo de su serie favorita. En esos casos es exuberante y irradia felicidad por todas partes. Pero si hablamos de estudiar la Biblia, de orar, de venir a la iglesia, suspira. Y no lo entendamos mal, no es que debamos emocionarnos al máximo cada vez que estudiemos la Biblia o vengamos a la iglesia. Para el más santo de los hombres, leer la Biblia les será difícil en ocasiones. El cansancio siempre se interpondrá entre nosotros y la oración. Pero el verdadero creyente no vive una vida insípida e incolora en los asuntos de la fe. Alegría, placer, expectación, estas cosas no le deben ser extrañas en los asuntos de la fe. ¿Tienes tú un corazón de piedra? ¿Todas las cosas que tienen que ver con la piedad te son una carga? Al estudiar las Escrituras, orar, venir a la iglesia, ¿cuál es tu verdadera motivación? ¿Lo haces para buscar a Dios o hay motivos ocultos? En segundo lugar, las Escrituras describen al hombre en su estado natural como ciego en no pocas ocasiones. El apóstol Juan hace especial énfasis en el sentido de la vista. En Juan 1:14 leemos, por ejemplo: «Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Vimos su gloria, nos dice Juan, el apóstol Juan. Además, no olvidemos el uso de la luz y de las tinieblas y la oscuridad en toda su epístola. Es especialmente en su Evangelio también donde es muy importante el milagro del restablecimiento de la vista al ciego. Y en Juan 9, Cristo llama a los fariseos guías ciegos. Pone especial énfasis en el sentido de la vista. Lo que Juan relata siempre tiene un significado más profundo, más espiritual. Y en este mismo pasaje que estamos tratando, cuando Cristo le dice a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quizás a primera vista pensemos que se refiere a que el que no nace de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios. Pero esto no lo dice aquí, lo dice unos versículos más adelante. Dice ver. El reino de Dios no se refiere únicamente al paraíso. El reino de Dios es Cristo reinando. El que no es regenerado no puede ver a Cristo como rey. Pero más claramente quizás lo veamos en las palabras de Pablo en 2 de Corintios 4:3. Dice así: «Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios». Pablo específicamente llama ciegos a los incrédulos, aquellos que no aceptan el evangelio. Esto es la ceguera espiritual, no ver a Cristo.
Si bien la metáfora del corazón de piedra se refiere más a las emociones, la ceguera espiritual se refiere más a la mente. El entendimiento, nos dice Pablo en el texto que hemos leído. Estar ciego espiritualmente es no poder ver la lógica, la razón, la congruencia de las verdades del Evangelio. Significa que no podemos apreciar la santidad de Dios, la belleza de Cristo, la obra magnífica de la salvación. Significa que no podemos ver la gloria de Dios. Y este es el estado natural del hombre. Rechaza la luz porque no ve más que oscuridad. Rechaza a Cristo porque no ve lo que tiene delante de sus ojos. Rechaza el Evangelio porque no ve al Dios que lo ofrece. Por esto debemos ser nacidos de nuevo, para que se nos den ojos que vean la gloria de Dios. En tercer lugar, necesitamos ser regenerados porque estamos muertos espiritualmente. La misma palabra regeneración o nacimiento de nuevo nos llevan a pensar en la vida. Este es el ejemplo supremo de la condición del hombre y abarca toda su naturaleza. El hombre, para Dios, está muerto. En Efesios 2:1 Pablo nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de que Dios nos diese vida estábamos muertos. ¿Y qué significa estar muertos en delitos y pecados? Significa que nuestros deseos, nuestras acciones, nuestros pensamientos, todo va dirigido hacia el pecado. Estar muerto para Dios significa no tener ningún movimiento espiritual. Es ser un cadáver cuando se leen las Escrituras, cuando se ora. Ninguna afección sincera hacia Dios, ningún deseo puro hacia Dios. Estar muerto para Dios significa estar vivo para el pecado. Vivir para el pecado, vivir en rebelión hacia Dios. Si tuviésemos un radar que detectase los movimientos espirituales, la inclinación hacia Dios, el amor a Jesucristo, deseos de cumplir las leyes de Dios, no detectaría nada en la mayor parte de la superficie de la tierra. Pocos son los que buscan con sinceridad a Dios. Pocos son los que tienen esta vida espiritual. La profecía de Ezequiel en el capítulo 37 muestra esta condición del hombre. El profeta se encuentra en medio de un valle de huesos secos, mostrando la verdad espiritual. Nosotros mismos estamos en un valle de huesos. Las personas que vemos, con las que hablamos, con las que nos comunicamos, son huesos secos, están muertos para Dios. ¿Vivirán estos huesos? Solo Dios lo sabe y solo Dios los puede revivir. Así que necesitamos ser regenerados por Dios, necesitamos ser nacidos de nuevo, porque tenemos un corazón de piedra que no tiene afectos hacia Dios. Además, nuestra mente está entenebrecida por la ceguera espiritual y no podemos ver la luz del Evangelio para creer. Y por último, estamos muertos en lo que a Dios respecta. Nuestras acciones, palabras y pensamientos, todo lleva el hedor de la muerte. Esta es la condición humana. Nacemos muertos. Necesitamos que Dios nos dé vida, o de lo contrario seremos echados al lugar de los muertos, al infierno. Necesitamos que Dios nos regenere para amarlo, buscarlo y creer en Él. Para ver nuestros pecados, arrepentirnos y postrarnos ante Dios. Para el no regenerado estas cosas son ilógicas y no les ve el sentido, porque el Dios de este mundo los ha cegado. Veamos ahora en segundo lugar qué es la regeneración, quién la produce y cuándo se produce. Habiendo visto lo que es el hombre en su estado natural, su corazón de piedra, su inclinación nula a las leyes de Dios, su deleite en el pecado, su falta de fe por tener entendimiento entenebrecido y su pura muerte espiritual, podríamos decir que la regeneración, el nacimiento de nuevo, es todo lo contrario a esto. La regeneración es el acto sobrenatural de Dios por el cual nos da vida nueva, implanta en nosotros principios piadosos, amor hacia Él, nos abre los ojos para ver a Jesucristo y su obra y nos inclina hacia lo que es bueno, enseñándonos la suciedad del pecado y el horror de sus consecuencias. Esta es la regeneración, el acto sobrenatural de Dios por el cual nos da vida. Si en nuestro estado natural nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad estaban dominadas por el pecado, haciendo puramente la voluntad del pecado, en la regeneración Dios rompe estas cadenas, nos libera de nuestra corrupción, que encontraba placer en ser esclavo del pecado, y nos hace esclavos de sí mismo, esclavos de la justicia. En la regeneración nuestra mente es renovada, nuestras emociones giran 180 grados y nuestra voluntad se inclina hacia la piedad en vez de hacia el pecado. Cuando un niño nace en España, el reino de España aumenta su población en una unidad, pero la población del reino de los cielos no ha aumentado en nada. No ha habido ningún movimiento.
Es el nacimiento de nuevo donde la población de los cielos se ve aumentada. Fijémonos en la explicación que Cristo le da a Nicodemo en nuestro pasaje. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando un niño nace en este mundo, es fruto de dos pecadores, de un padre y una madre que están infectados por el pecado y corruptos en su naturaleza. Siendo esta su condición, no tiene gusto por las cosas espirituales. Cuando Dios obra la regeneración, el nacimiento no es de dos pecadores, sino que es de Dios. Dios es espíritu, por lo que el nacido de nuevo es espiritual. A través de la regeneración somos hijos de Dios. En nuestro estado natural somos hijos de Satanás. Veamos a continuación quién produce la regeneración, el nacimiento de nuevo. Primera de Pedro 1:3 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Y Pablo en Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5 nos dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y Juan 1:12 nos enseña: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que esos tres pasajes tienen en común es que nos hablan sobre la regeneración, sobre el nacimiento de nuevo, y también que nos revelan al agente de esta obra. Bendito el Dios y Padre que nos hizo renacer. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y en Juan 1:12, los cuales son engendrados de Dios. El agente de la regeneración es Dios. Él es quien nos nace de nuevo. En Juan 1, de hecho, está contrapuesto el nacimiento de Dios con el nacimiento de la voluntad de los hombres. Pero al obrador concreto de la regeneración lo vemos más claramente aún en nuestro pasaje de Juan 3. Fijémonos en lo que Cristo dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué significa estas palabras? Podríamos empezar viendo que dice que el nacido de nuevo es nacido del Espíritu. Nosotros somos nacidos naturalmente de mujer. Los nacidos de nuevo son nacidos del Espíritu. Por tanto, es el Espíritu quien nos renace, quien nos da el nacimiento de nuevo. Pero hay más que esto en las palabras de Cristo. La palabra aquí traducida como viento es pneuma en griego. Y pneuma en griego significa tanto espíritu como viento o soplo. Lo que aquí ocurre es un juego de palabras. La palabra está bien traducida en nuestras Biblias, pero debemos tener en cuenta que significa al mismo tiempo espíritu. Los lectores originales se habrían dado cuenta enseguida de lo que Cristo estaba diciendo. Lo que está diciendo es lo siguiente: el viento sopla sin que nosotros lo podamos controlar, y sentimos sus efectos, la brisa, el movimiento del polvo. Lo mismo ocurre con el Espíritu. Actúa no donde nosotros queramos y cuando nosotros queramos, sino actúa donde Él quiere y cuando Él quiere. Pero vemos sus efectos. Vemos cómo las personas pasan de muerte a vida, de amar el pecado a odiarlo. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Quién lo ha hecho? El Espíritu. No una persona, porque una persona no puede controlar al Espíritu. El nacimiento, por tanto, lo produce el Espíritu cuando Él quiere, donde Él quiere y como Él quiere. Eso sí, siempre está conectado y siempre produce la fe en Cristo Jesús. Lo que también nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuándo se produce el nacimiento de nuevo? Con lo dicho hasta ahora debería estar claro que no somos nosotros los que producimos la regeneración. Es la voluntad soberana de Dios, a través del Espíritu Santo, quien la produce. Igual que es Dios en su soberanía quien hace soplar el viento hacia donde quiere, sin que a nosotros nos lo pregunte antes. Además, hemos dicho también que necesitamos ser regenerados porque en nuestro estado natural no amamos a Dios, no creemos en Cristo y estamos inclinados hacia el pecado en vez de hacia Dios. Por tanto, es imposible que el nacimiento de nuevo se produzca como fruto de nuestra fe. Necesitamos ser regenerados para tener fe y no al revés. Necesitamos ser nacidos de nuevo para tener buenas obras como consecuencia de la regeneración.
Como leímos en Tito 3, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No se debe, por tanto, a ninguna otra cosa que haya en nosotros o que pudiese haber en nosotros. Necesitamos la regeneración para que podamos tener fe, para que podamos tener buenas obras. Equivocarse en este asunto tiene consecuencias fatales. Pero consideremos la pregunta de: ¿la regeneración precede a la fe o la fe precede a la regeneración? ¿Cuál es el orden de la salvación? ¿Fe y después regeneración o regeneración y después fe? ¿Cuál va antes de la otra? Consideremos para esto la primera parte del primer versículo de 1 de Juan 5:1. Nos dice así: todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y estemos muy atentos aquí a los tiempos verbales que Juan utiliza, aunque en castellano no está demasiado claro. En griego, sin embargo, se trata de un verbo en tiempo presente y otro verbo en tiempo perfecto. Es una afirmación de que todos los que creen han sido nacidos de nuevo. Si la fe precediese a la regeneración, la afirmación de Juan no sería verdadera, porque habría un punto en el tiempo donde uno que cree no ha sido nacido de nuevo. Para verlo más claro, un pasaje paralelo es el de 1 de Juan 2:29. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Es la misma construcción, es la misma epístola y es el mismo autor. Si la fe precede a la regeneración, entonces también las obras preceden a la regeneración. Y sabemos, seguro, que no es el caso. No hay ningún momento en el que una persona tenga fe y sin embargo no sea nacida de nuevo. El que tiene fe ha sido nacido de nuevo. Por tanto, tengamos claro quién produce la regeneración y tengamos claro cuándo se produce. ¿Es el Espíritu Santo quien la produce? Y es cuando su soberana voluntad lo desea, según los planes hechos por Dios antes de la eternidad. Conociendo además lo que es la regeneración, no podemos equivocarnos y decir que la fe precede o que las obras preceden o que Dios vio de antemano nuestra fe y por tanto somos regenerados. No, necesitamos ser regenerados para creer, para tener buenas obras, para ser salvos. Y en tercer lugar, veamos cómo vivir la regeneración. Y lo dividiremos en dos partes, considerando primero los beneficios de la regeneración y después las responsabilidades de la regeneración. Los beneficios de la regeneración los hemos mencionado en los puntos anteriores, pero los nombraremos de nuevo. El primer beneficio es el de una naturaleza nueva. Nuestra naturaleza corrupta es sustituida por una nueva naturaleza que está inclinada hacia Dios. El amor al pecado y el rechazo hacia Dios es sustituido por amor hacia Dios y rechazo al pecado. Las cadenas del pecado han sido quitadas. El segundo beneficio es que la regeneración hecha por el Espíritu Santo da también el Espíritu Santo al regenerado, que a partir del nuevo nacimiento mora en él. Nacemos del Espíritu y el Espíritu mora en nosotros a partir de ese momento. El tercer beneficio, que deriva del primero, es la fe. Estando inclinados hacia Dios, con la ceguera del pecado eliminada, ahora la fe verdadera nace en nosotros. Esta fe, por supuesto, trae a su vez los beneficios de la justificación. El cuarto beneficio es el arrepentimiento. Viendo la fealdad del pecado, viendo la santidad de Dios, viendo la miseria en la que estuvimos, venimos con arrepentimiento sincero delante de Dios. El quinto beneficio, que deriva de los otros, es la unión con Cristo a través de la fe. En la regeneración, Dios nos da nueva vida, y la vida es Cristo mismo. La vida es conocer a Dios y conocer a su Hijo. Para eso somos renacidos, para tener vida en Cristo. El sexto beneficio es que somos considerados hijos de Dios. Siendo regenerados, no somos ya hijos del viejo Adán ni hijos de Satanás. Somos hijos del Dios Santo. El séptimo beneficio de la regeneración es que podemos cumplir los mandamientos de Dios. Los mandamientos no aplican solo a nosotros, sino a toda persona del mundo, pero es solo el regenerado el que tiene la fuerza y la voluntad para cumplir estos mandamientos. El octavo beneficio de la regeneración es que el nacido de Dios puede ser agradable a Dios. Las obras del regenerado ya no son trapos de inmundicia delante de Dios, sino que son aceptadas porque están hechas en santidad y sacrificadas en su altar. Son aceptadas porque las hace no un hijo de Satanás, sino un hijo de Dios. Dios acepta nuestras obras porque las hace sus hijos.
El noveno beneficio de la regeneración es que es el comienzo de la santificación. Es el primer hito y lo que hace posible la santificación. Sin la regeneración sería imposible la santificación. Esta no es una lista extensiva de todos los beneficios de la regeneración y pueden ser divididos en otros muchos, y el orden tampoco es importante. Debemos, sin embargo, puntualizar una cosa. Aunque el nuevo nacimiento significa que somos criaturas nuevas, no significa que estemos libres de todo pecado o que nuestro amor hacia Dios es perfecto. El regenerado puede pecar y de hecho pecamos. Nuestra naturaleza corrupta no ha sido del todo eliminada, así que el pecado sigue residiendo en nosotros. Aún hay cierta apatía a los mandamientos de Dios. Pero son solo los remanentes lo que queda. La nueva naturaleza que Dios ha puesto en nosotros es más fuerte. Podemos considerar que es la situación de un ejército que ha conquistado oficialmente la nación contraria, la nación enemiga, pero que aún quedan fuerzas rebeldes que acometen contra este. El país es oficialmente conquistado, pero aún hay rebeldes que impiden la paz en el territorio. De igual modo, nuestra antigua naturaleza ha sido conquistada, pero no todos los enemigos han sido eliminados. Y ese es el principio de la santificación. Somos más fuertes que el pecado que hay en nosotros, y por medio del esfuerzo y por la ayuda del Espíritu Santo podemos sofocar, reprimir, eliminar los pecados que aún quedan en nosotros. La victoria total y la paz absoluta ocurrirán, sin embargo, solo cuando seamos glorificados en la segunda venida. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, las responsabilidades de la regeneración. Hemos puntualizado que la regeneración no elimina totalmente el pecado que hay en nosotros. Tampoco nos da un amor inmaculado hacia Dios. Tampoco nos resulta lo más fácil del mundo cumplir los mandamientos de Dios. La regeneración nos da las herramientas necesarias para eliminar el pecado remanente que hay en nosotros. Nos da las fuerzas y la voluntad para cumplir los mandamientos de Dios. Y elimina ese rechazo patológico que tenemos hacia Dios. Pero estas son las herramientas, son el medio para llegar a un fin, no son el fin en sí mismo. Si a través de la obra de regeneración se nos da las herramientas para eliminar el pecado que hay en nosotros, mortificarlo, entonces tenemos la responsabilidad de trabajar arduamente para eliminarlo. No podemos ni debemos convivir con el enemigo dentro de nuestras fronteras. A través de los medios de gracia que Dios nos ha dejado, es nuestro deber mortificar el pecado remanente. Las fuerzas y la voluntad que se nos dan para cumplir los mandamientos no son tampoco un fin en sí mismo, sino los medios. Las acciones deben ser llevadas a cabo. Disponemos de las fuerzas y tenemos la voluntad. Debemos cerciorarnos de que esa voluntad no se debilita y de que no desfallecemos. Y esto lo conseguimos a través de los medios de gracia. Nuestra nueva naturaleza debe tomar alimento espiritual. Y eso es la meditación en la palabra de Dios, en la oración, la cena del Señor, la predicación de su palabra. Igual que nuestro cuerpo se debilita si no tomamos alimento, la nueva naturaleza, el hombre nuevo que hay dentro de nosotros se debilita si no usamos los medios de gracia. Y alimentados espiritualmente podremos cumplir los mandamientos de Dios. Para finalizar, meditemos cada uno en si hemos sido regenerados verdaderamente o no. Las pruebas deben ser evidentes. ¿Tenemos un corazón de piedra? ¿Estamos ciegos espiritualmente? ¿Estamos sin vida espiritual? Si la respuesta es sí, si todo ejercicio espiritual es una carga para nosotros, si no podemos ver la obra magnífica de la salvación de Cristo, si no podemos adorar con todo nuestro corazón a Dios. Las obras, las palabras, dejan ver lo que hay en el corazón. Si tu caso es este, clama a Jehová. Reconoce tu naturaleza corrupta, arrepiéntete de corazón de tus pecados y entrega tu vida a Él. Si podemos concluir que hemos sido regenerados, ¿hacemos lo necesario para alimentar a esta nueva naturaleza? ¿Usamos los medios de gracia que Dios nos ha dado? ¿Desarrollamos todo el potencial que tenemos para mortificar el pecado, adorar a Dios, hacer buenas obras? ¿Realizamos esto sabiendo que somos hijos de Dios, sabiendo que Dios nos ha adoptado y que nos ha regenerado, nos ha nacido de nuevo para cumplir su voluntad, para traerle gloria a Él?
Si hemos sido regenerados, hagamos estas cosas. Si no hemos sido regenerados y podemos reconocer nuestra situación, vengamos con arrepentimiento de corazón ante Dios. Terminemos en oración.